Estás en Metrópolis Querétaro. Neurocoach Araceli, siempre a tu lado. Sus consejos son oro y te lleva a lo alto. Con su luz espiritual te vas a encontrar. Entre risas y sueños te hace caminar. De su mano aprendes lo esencial de la vida. Cada día una meta, una razón compartida. Con su guía. ¿Qué tal, amigos y amigas de Un Camino hacia la Conciencia? Me da mucho gusto saludarlos. Soy la neurocoach Araceli Alvarado y el día de hoy tengo un gran invitado. Roy, ¿cómo estás? Hola amiga, bienvenida. Pues muchas gracias. Bien, la verdad es que contento y feliz de estar aquí contigo. Sí, nuevamente, qué Nuevamente, gusto, ya tenía ¿no? un buen Ya, rato que un no nos ratito veíamos. que no venías, ¿verdad? Y bueno, mis queridos amigos, espero que estén muy bien. Ya entramos a la segunda mitad del año, así que bueno, todo lo trabajado y todo lo cuidado durante este primer semestre seguramente ya está dando frutos, ya está mostrando pues toda esa abundancia y a cosechar y preparar terreno para los nuevos proyectos. Antes de empezar nuestra conversación sobre finanzas, inversiones y todo eso bonito del dinero, déjenme recordarles que el viernes 13 de junio estaré dando una masterclass con mis amigos Carlos Santamaría, Rocío Barajas, sobre temas de desafíos en cuestiones laborales, con la organización, con las personas que trabajan contigo. Entonces, pues apúntate si tú tienes colaboradores y como que unos sí te agarran la onda y entienden lo que es la misión, visión, los objetivos de la empresa, pero otros no tanto. Hay temas de comportamiento, hay temas de rendimiento y productividad, hay temas de rotación de personal, entre muchas otras cosas. Por favor, inscríbete a esta masterclass porque durante 3 horas vamos a estar abordando estos temas de los desafíos laborales, además de que vamos a hacer un par de dinámicas para que te quede más claro. Así que reserva tu lugar, el cupo es limitado a 15 personas. Y por otro lado, si tú tienes un negocio, pues ya con más de 5 años en la operación, si tienes más de 10 colaboradores y quieres expandirte, quieres crecer, quieres abrir nuevas sucursales, quieres abordar nuevos servicios, desarrollar nuevos productos, ¿qué crees? Voy a traer a Querétaro el concepto de consejos consultivos. Entonces, si te interesa tener reuniones con otras mujeres y hombres dueños de empresa, ya experimentados, que quieren tener nuevas estrategias, compartir experiencias y por supuesto tener el apoyo de especialistas, levanta la mano, mándame un mensaje para que te invite al lanzamiento de este concepto de consejos consultivos desarrollado por People and Business, que ya tiene 13 años haciendo este tipo de grupos en Ciudad de México, Estado de México, y lo vamos a traer a Querétaro. Así que ven y te invito a que seas parte del primer grupo de consejos consultivos People and Business aquí en Querétaro. Levanta la mano y con gusto te mando más información. Y bueno, dichos los bonitos anuncios, pues el día de hoy queremos hacer este conversatorio entre Roy García y yo para ti, para que tú tengas cómo reflexionar acerca de la importancia de tener educación financiera. La realidad de las cosas es que, digamos que para la generación de 45 y más, en realidad ni nuestros padres sabían, ni en los colegios, ni en ningún nivel educativo, porque tampoco sucedió en la universidad, salvo algunas pocas carreras. El resto de la educación fue enfocada pues a hacer una muy buena mano de obra o simplemente tener algunos estudios Sí. básicos. Pero no nos enseñaron
a tener una buena administración financiera, no nos enseñaron a tener una buena relación con el dinero. Hay muchísima gente, yo que llevo 17 años dándole coaching a líderes, a dueños y dueñas de negocios, aún más allá de que pues tienen el impulso de emprender o de poner algo, hay un tema con el dinero, ¿no? El dinero no se expande, el dinero se les va como entre los dedos, ¿no? Y todas estas tienen que ver con creencias limitantes acerca del dinero. Entonces, bueno, el tema es para que tú reflexiones con nosotros y por supuesto nos dejes tus comentarios. Entonces quiero empezar, estimado Roy, pues con eso de por qué es importante tener esta educación financiera. ¿Tú crees que es importante? Sí, por supuesto. Yo creo que es una serie de, como bien lo dijiste, creencias que sustentan pues muchas cosas y que se rodean además de otras, como son las emociones, la herencia y pues todo este contexto que nos rige y nos regula como personas, como individuos, como familias, como sociedades. Y desde ese ángulo, pues nos terminamos relacionando con ciertas personas, con ciertas situaciones en nuestra vida que dan como resultado pues una determinada situación financiera, ¿no? Probablemente no la mejor, no la que deseamos, y a veces pues aunque hacemos esfuerzos importantes para lograr tener pues otro tipo de resultados, a veces estamos de alguna forma, yo lo digo como el ratón, ¿no? Que también organizamos juegos de cash flow. Estamos como un ratón dando vueltas en una rueda y de pronto no podemos salir de esa rueda, ¿no? ¿Y cómo salimos de esa rueda? Bueno, pues primero que nada, como tú bien lo dijiste, pues siendo conscientes que existe esta rueda, ¿no? En este caso, esta rueda financiera, laboral, profesional, tal vez de un negocio, lo que sea, que es parte de esa rueda a veces. Y cómo podemos de alguna forma darnos cuenta de esa rueda y en lugar de seguir corriendo de manera pues, inconsciente e imparable a veces, pues hay que hacer una pausa y hay que decir, bueno, existe la posibilidad de que me baje de esa rueda y que me suba pues a otro, tal vez a un tren, no sé, tal vez a otro vehículo que me permita tener unos resultados financieros diferentes, ¿no? Y para ello pues tengo que hacerme consciente de muchas cosas, hábitos, maneras de pensar, maneras de ser, reconocer estos patrones en mi familia. Por ejemplo, en el caso del emprendimiento y los negocios que tú decías, muchos de nosotros somos la primera generación que ha emprendido un negocio. No tuvimos en nuestro árbol genealógico pues a otros emprendedores, ¿no? Entonces somos a veces la primera generación que pues buscó hacer algo diferente en lugar de emplearse, que pues es otra generación también. Y pues que venimos los patrones de pensamiento son completamente diferentes, ¿no? Y eso de venir a romper, y bueno, ahí coincido contigo, porque sí, en mi caso sí, soy pues esa hija loca que mis papás no logran entender después de 50 años, ¿no? Pero es ciertamente no es tan simple venir a romper el patrón de estar en la rueda esta del ratón, porque no hay congruencia. Es decir, ellos traen un patrón mental que defienden, que viven, ¿no? Sí. Que alcanzan a ver que se puede hacer diferente, pero no saben cómo. Y al hijo, la hija, a la descendencia, a lo mejor la impulsan para que lo hagan diferente, pero no hay un cómo llegar a eso. Y bueno, algunos lo logran, pero muy pocos. La verdad es que llegar al cómo que funcione, pues requiere conocimiento, esfuerzo, experiencia, inteligencia emocional y una muy buena red también de apoyo, sí, claro, ¿no? Hablar el mismo idioma con otras personas. Yo creo que incluso esta incongruencia que decías es en todos los niveles, ¿eh? También a nivel social, la educación, por más que la observamos en el ámbito de los negocios empresariales, etcétera, pues dista mucho de la realidad y de la ejecución de esos conocimientos en un negocio. Y pues las estadísticas avalan todo esto, ¿no? O sea, 8 de cada 10 personas en un negocio pues cierran antes del primer año o de los 2 primeros años. Es fulminante, ¿no? Sí. Lo mismo pasa en las finanzas personales. 8 de cada 10 personas tienen problemas con tarjetas de crédito, con sobreendeudamiento, con etcétera, ¿no? 8 de cada 10 adultos mayores también tienen problemas con la jubilación, están en bancarrota, etcétera. Los vemos trabajando
no, no porque sea despectivo, sino ya muy grandes, pues trabajando en, digamos, en labores que probablemente no sean las más apropiadas para ellos, para su salud, para su columna, para su edad, etcétera. Entonces vemos todas estas patrones cómo se repiten en estos diferentes ámbitos que estoy mencionando y pues vemos que no es una casualidad, es producto de estos patrones colectivos que también pues nos comandan y a final de cuentas existen estas incongruencias entre la forma de pensar y lo que queremos hacer muchas veces, ¿no? No cuadra, como dicen a veces los coaches, la letra con la música. Y ahí es donde hay que empezar a ser conscientes de eso y aceptarlo, porque si no lo aceptamos, lo que sucede o lo que mi experiencia me dice, pues es que nos podemos pasar una vida entera peleándonos con eso, en lugar de fluir, en lugar de aprender, en lugar de desarrollarnos, en lugar de guardar esta inteligencia emocional que mencionabas y poder seguir perseverando, porque va a requerir de ello para lograr un resultado, no tanto una lucha, sino una perseverancia producto de un aprendizaje y una evolución. Como dices, lo que resistes persiste. Exactamente. ¿No? Pero bueno, yo que me manejo en el tema de la inteligencia emocional, pues todo esto son patrones inconscientes. Entonces, sí, claro. Ahí es donde viene bien la ayuda de una guía consciente para que te ayude a ver esos patrones inconscientes que solo te están llevando a repetir. Por eso la imagen está de la rueda y el ratón que nada más gira y gira, pero no llega a ningún lado, no se traslada a ningún lado, ¿no? Y cómo detenerse para salir de ahí y bueno, intentar en algún otro camino o vehículo, como tú mencionabas. Exactamente. Y ahí es donde creo que ya una vez conscientes de esto y aceptando esto, pues podemos darnos cuenta que existen efectivamente otros vehículos que podemos probar, digamos, otras cosas diferentes, que requerimos romper esos patrones y así poder empezar a hacer cosas diferentes, ¿no? Como, por ejemplo, cosas que nos dan miedo, pues comenzar a explorarlas para que en algún momento nos dejen de dar miedo, ¿no? Pero ¿cómo hacemos eso? Porque la verdad es que sí da mucho miedo hacer cosas diferentes. Algo que yo he probado mucho es la parte de los simuladores. O sea, simulando las cosas, puedes empezar a experimentar cómo te manifiestas en esos resultados, cómo se ejerce tu juego, cómo se ejerce tu patrón, tu emoción, etcétera, y que finalmente te da un resultado, ¿no? Esto me refiero al juego famoso de Cashflow. Es fantástico, yo lo tengo. Y también lo he corrido con mis coaches. Exactamente, hay que jugar ese juego, por ejemplo, hay que ejercerlo para poder ver cómo se manifiestan ahí en el juego. También cosas muy, muy similares a nuestra vida real, a la forma en la que tomamos decisiones, a los miedos que tenemos en cuanto a, por ejemplo, endeudarnos, poner un negocio, invertir, la toma de decisiones y todo, se ve reflejada ahí en el juego. O sea, yo les digo, bueno, todo parece indicar que es un juego, sin embargo, pues más que nada es un reflejo de nuestra vida, de nuestras emociones, pensamientos y de esos patrones que comentábamos colectivos también. Pues sí, es una muy buena recomendación. Y bueno, otra recomendación que tiene que ver con Cashflow, pues es el libro, ¿verdad? De Kiyosaki, Exactamente. Padre Rico, entre muchas otras literaturas que a raíz de esa han salido, ¿no? Otro libro que a mí me gusta mucho y que, la verdad no es nada nuevo, es el de Piense y hágase rico de Napoleon Hill, que de verdad es para mí cuando lo leí dije, es que parece que lo están escribiendo apenas hace un año y no, tiene décadas, pero es muy cierta la filosofía que maneja ahí. El dinero tiene que ver con tu nivel de pensamiento, con tus patrones mentales, más que vengas de buena cuna o de que tengas por ahí un dinero guardadito, etcétera, ¿no? Claro. ¿Cómo aprender a relacionarnos bien con el dinero? O sea, el dinero a muchas personas como que no se les da, ¿no? Y se les va entre los dedos como agua entre los dedos, o estas creencias de que pues no crecen los árboles, o pues el dinero corrompe. Se les queman. Ajá, se les va, se les quema, se les escapa. Tú, ¿cómo has visto a través de la gente que has guiado que puede haber ese cambio de chip en esta relación con el dinero? Yo creo que a partir de esa conciencia que mencionábamos hace rato y una vez teniendo
el indicio, porque yo creo que la conciencia completa pues nunca va a terminar de formarse, pero sí nos va a dar el indicio de que las cosas que estamos haciendo probablemente no sean las que nos van a llevar a los resultados que estamos buscando y que a veces justamente ocupamos de estas guías, ¿no? Yo en lo particular, por ejemplo, en los juegos que organizamos constantemente de cash flow, pues las personas al jugar se les ofrece el apoyo, incluso con billetes pues del juego, o sea, con billetes ficticios que ellos tienen incluso disponibles. Muchas veces casi el 100% de las personas termina con dinero del juego, o sea, con dinero disponible. Y aún así no ejercieron una consulta o un apoyo, ¿no? Esto creo que también es parte de esos patrones, el no abrirnos, el no escuchar, el no tener una guía, el no permitirnos una guía, que creo que es una parte muy importante porque a final de cuentas esa guía pues está disponible en la vida también. A veces también cuesta, pero cuesta más no tener esa guía, no ejercerla. Experimentar a prueba y error fue pues algo que en mi vida me dio muchísimas experiencias no tan favorables, no tan amigables. Sí, aprendiste de la forma difícil y dura. Porque pues tenemos dos formas de aprender, o aprendemos por dolor o aprendemos por placer, y en ese dolor pues a veces muchos seres humanos, y sobre todo en esta parte social de patrones y de emociones que comentábamos, tenemos estos aprendizajes a base de dolor y buscamos ese dolor como parte de ese mismo patrón. Entonces yo creo que es una parte importante es acercarse con personas que ya pasaron probablemente por ahí. Y como bien dicen, puedes aprender mucho más de alguien que ya pasó por ahí porque te va a ofrecer su experiencia. Por supuesto vas a tener que tener tu propia experiencia, pero a final de cuentas puedes allanar el camino bastante y puedes acortar pues todas esas curvas que ya pasaron las personas que han experimentado todo esto. Y algunas de ellas pues hemos experimentado esto a escalas muy grandes. Entonces el dolor, cuando a veces es tan grande, pues te deja una huella, te deja un trazo, te deja un camino que permite que otras personas puedan cruzar por ahí de una manera mucho más, digamos, amigable, básicamente, Claro, ¿no? sí, sí, y al final es todo su aprendizaje, ¿no? Sí, claro. Entonces queremos aprender por las buenas o por las malas, y queremos aprender con los que ya aprendieron o queremos probar todo nuevo, ¿no? Exactamente. Entonces, esa también es una elección, es una decisión, queridos amigos, mis queridos saltamontes, porque estamos inmersos en una cultura que se mueve a base del dinero y se ha movido de muy distintas maneras, pero aquí en México también tenemos un tema como cultural, ¿no? Porque si miras bien, una gran cantidad de esas personas que hicieron fortuna desde 2, 3, 4 generaciones atrás eran extranjeros, no eran mexicanos, cuando en realidad en nuestro México prehispánico habría grandes comerciantes. O sea, si piensas en la gran Tenochtitlán, ¿no? Esta gran pirámide rodeada de lagos, etcétera, pues todo era comercio. Abundancia y prosperidad. Abundancia, claro, flujo. A lo mejor no de moneda como la conocemos ahora, pero ahí había el trueque, el intercambio, y era abundancia. Entonces creo que es reconectarnos con eso y ver desde ahí esa perspectiva de que el dinero en realidad es una fuente de bienestar, Claro. tanto personal, familiar, como para la comunidad también, ¿no? Exactamente. Y si eso también está en nuestros patrones y también está en nuestra esencia, pues quiere decir que en nuestros árboles también existe esos ancestros y esa mezcla tan rica de muchas cosas, ¿no? De cómo podemos a través, hoy día que está de moda el emprendimiento, bueno, pues también podemos ejercerlo de una manera natural, más basada en estos ciclos naturales también de la vida, etcétera, y poder así reconectarnos con esa abundancia, con esa prosperidad, y a través de este trueque, pues podemos intercambiar, por ejemplo, conocimiento, Claro. podemos intercambiar experiencias, podemos intercambiar también vehículos, ¿no? O sea, como a veces Formas. estamos aferrados a hacer las cosas de una manera y resulta que hay otros vehículos, y todo esto y mucho más es parte de lo que la vida pues me ha puesto ahí en la experiencia. Ya casi 20 años desde aquel primer emprendimiento, un par de quiebras financieras, etcétera. Y todo eso pues deja este cúmulo de experiencia que junto con otras personas he tenido la posibilidad de compartir y de, por ejemplo, como y contigo, que ¿no? sabes lo que es generar esa abundancia, perderla,
tocar base, digamos, tocar fondo y de ahí volver a construir y eso pues Exactamente. es sumamente valioso. No fue Exactamente. divertido, No fue tan divertido, pero sí, al mismo tiempo sí, cuando entiendes ya el lo por ves a qué y el para qué, ¿no? perspectiva. Y empiezas a tener otra perspectiva de, pues ver esta pregunta que a mí me encanta de por qué y para qué las cosas, pues es cuando empiezas a cobrar sentido y el propósito de vida se hace claro y permite que podamos de esta manera pues asistir y acompañar a más personas a tener esta educación financiera, a buscarla, a empezar a ejercerla a través de hábitos. Creo que algo que tú decías hace rato, bueno, tal vez sí, muchos fueron extranjeros, pero también llegó gente pues que ha hecho las cosas bien. En México tenemos muchos ejemplos de muchos emprendedores que hoy día están trascendiendo fronteras, que están llevando Bueno, tenemos gente en la NASA, exactamente tenemos gente, grandes científicos, grandes grandes filósofos, proyectos, grandes grandes emprendimientos que ahorita están trascendiendo. Y es lo que les decía hace rato, existe en nuestro ADN también, Ujú. y dentro de esa mezcla que finalmente también es válida, cómo se da esta mezcla y entonces empezamos a tener estos orígenes prehispánicos junto con esta mezcla de diversidad que nos da la posibilidad finalmente de adaptarnos a una realidad nueva, Claro. a estas nuevas generaciones que también están en la búsqueda de su propia esencia, de sus propios proyectos, de sus propias formas, y que hoy día pues tampoco ya compran a veces esos patrones, sino ya se dan cuenta de una manera más, digamos, abierta por el acceso a la información. Ujú. Afortunadamente tienen este acceso, pero también pues hay que disciplinarse, hay que tener esta perseverancia, esta guía que nos permita poder tener esos resultados que todos buscamos. A final de cuentas todos buscamos bienestar, prosperidad, Claro. abundancia y estamos todos en ese mismo camino, ¿no? Y bueno, en México, el mexicano se caracteriza por su creatividad, ¿no? Sus procesos mentales de invento, ¿no? Ha habido grandes inventos que han surgido de nuestro país, aunque se tuvieron tal vez que ir a otro país para ser reconocidos. Estoy pensando en Camarena, por ejemplo, que es el inventor de la televisión a color, es mexicano, aunque pues se le reconoció en Estados Unidos, ahí fue cuando se dio por primera vez. Sin embargo, pues esta es la invitación a todos a que también en sus procesos creativos, en sus pensamientos, vean la forma de cómo transformar algo, inventar algo o cambiar algo, ¿no? No solo repetir, no solo quedarnos en el pasar de una mano a otra, que es buen negocio, o sea, la parte de la comercialización, la distribución, son muy buenos modelos de negocio, pero para cambiar al mundo tenemos que traer cosas nuevas. ¿No le Exactamente. parece? Yo creo que sí, yo creo que esta sinergia que da la mezcla cultural junto con las raíces, creo que abren las posibilidades de que también adoptemos otros modelos y otras formas. Y hoy día en México, empujado por, yo creo que la misma circunstancia de que pues ya no tenemos pensiones, ya no tenemos un sistema de jubilación sostenible, porque a final de cuentas son cambios que ya se anticiparon porque pues en Europa ya había pasado esto, entonces realmente dicen que las cosas siempre se repiten, ¿no? Y en ese sentido en México pues estamos llegando a esta etapa en la que cada vez hay menos jóvenes y más adultos mayores, digamos que entre 30 y 50 años ya esta parte será completamente plana, la misma cantidad de jóvenes que de Y adultos, se va a y entonces se va a ir empezando a reducir y con esto pues el sistema de jubilaciones es insostenible. Y de esta manera estos cambios que a veces se los atribuyen a los gobiernos, yo creo que es algo natural. Un Participamos economista que todos. empiece a ver esta realidad pues entiende que es insostenible esta forma en la que veníamos operando, ¿no? Y desde ahí pues viene la nueva, digamos, etapa en la que cada persona pues tiene que empezarse a hacerse responsable de su educación financiera, de sus finanzas, de sus hábitos financieros, de empezar a conservar una parte de ese ingreso que tenemos y dejar de derrochar todo lo que nos llega, porque eso es lo que también a veces los patrones nos indican, ¿no? El consumismo, el gasto excesivo, la generación de deudas, la adquisición de deudas, etcétera, en lugar de ser un apalancamiento financiero para impulsar nuestros proyectos, pues a veces se convierten en una serie de derroches para comprar cosas que probablemente no necesitamos y empezamos a incurrir en gastos no necesarios. Y que ahí es donde entra el tema de la conciencia. Fíjate que aquí en este programa de Un Camino hacia la Conciencia, ya desde inicio del año le dedicamos un programa a temas de sostenibilidad y justo con Mariana acabamos de hablar de esto que le llamamos el fast fashion, en donde
cada semana, si no es que más rápido, hay modas nuevas, formas nuevas y todo entre comillas más barato, pero en realidad después del petróleo es la segunda industria más contaminante del planeta y donde está el derroche Claro. de ese dinero. Entonces, chicas, chicos, sobre todo las nuevas generaciones que están experimentando tal vez sus primeros ingresos, ya sea por emprender o por trabajar para alguna empresa, pues tengan en esta conciencia del buen uso tanto del dinero y de eso que compras con tu dinero, cuál es su origen, porque si es mano de obra casi que en términos de esclavitud, pues no está padre. Y si eso que compras acaba en una montaña de ropa nueva en África o en Chile, que son dos zonas ya identificadas, pues tampoco está padre. No está padre que el mar esté lleno de plásticos, no está padre que no sepamos hacer un buen uso o manejo de los residuos. O sea, hay muchísimas áreas de oportunidad donde tú puedes hacer proyectos y hacer un buen uso de esos recursos que tú mismo estás generando, pues con tu esfuerzo, con tu mente, con tu trabajo. Yo creo que ahí vienen cosas muy buenas. En esta diversidad que hablábamos hace rato, pues esta conciencia colectiva también, así como está evolucionando, pues también está compartiendo todo ese conocimiento, toda esa experiencia, y de alguna forma pues están delegando cosas más inteligentes, ¿no? Nosotros desarrollamos este proyecto que se llama Inversión Inteligente, que ahorita está precisamente viendo la forma en la que pues puedes tener esta inteligencia emocional junto con esta inteligencia financiera, junto con esta conciencia del consumismo, etcétera, y así poder tener formas más eficientes de tener recursos, de tener inversiones, de tener algunas otras cosas que te den también, pues probablemente ese mismo bienestar que estabas buscando, a lo mejor por otro camino. Dicen que las generaciones próximas en un momento dado ya no se van a dedicar a trabajar, sino se van a dedicar a disfrutar. La inteligencia artificial nos está empujando también hacia allá. Y bueno, podemos ver el lado negativo de todo esto, pero también podemos ver el lado positivo que tiene en que nos dediquemos más hacia la creatividad, hacia el desarrollo de la misma, hacia disfrutar de la vida, hacer ejercicio y ya no vivir en este frenesí de consumismo que era lo que antes muchas veces se suscitaba, ¿no? De esta manera, apoyándonos de la tecnología, de la inteligencia artificial, de los robots, de muchas cosas que van a venir, creo que podemos también hacer que esta promesa de que el dinero trabaje para nosotros se convierta en algo real. Por supuesto, y apoyar nuevas industrias con esas inversiones que tú puedes hacer, porque afortunadamente hoy con la globalización, con el desarrollo de la tecnología, el internet, pues tú puedes conocer qué empresas van con tus valores, con tus principios, y desde ahí ese recurso lo puedes abonar a esos proyectos también, ¿no? Cuéntanos de este evento que va a suceder el 13 de junio. Sí, este 13 de junio, por quinta ocasión y ya por tercer año consecutivo, estamos organizando un showroom de inversiones que básicamente concentra tres cosas. Esta conciencia financiera de la que hablábamos desde el punto de vista de la asesoría, de personas que ya han pasado por todos estos conceptos que comentábamos, que ya han confrontado a veces esas creencias, que ya han desafiado esos límites y han comenzado a tener pues una serie de perspectivas diferentes que nos pueden ayudar, ya sea que tú vayas empezando en el mundo de las finanzas y las inversiones, o que ya seas una persona experimentada que esté buscando otra cosa como la diversificación o como el blindaje financiero u otros conceptos que vamos a platicar allá. Pero este evento también se complementa, además de asesores financieros, pues de vehículos financieros, de esta parte donde vamos a poner a trabajar nuestro dinero, vamos a poder seleccionar pues estos instrumentos financieros acordes a nuestros valores, a nuestra inquietud, porque puede haber muchas formas, bienes raíces, puede haber mercados de valores, puede haber también franquicias, puede haber también lo que es fibras y otras formas en las que podemos poner a trabajar nuestros recursos y no necesariamente nosotros en este frenesí de seguir trabajando cada vez más y tener cada vez menos pues oportunidades de seguir viviendo, ¿no? Y por otro lado también está la parte de las estrategias. Entonces tenemos vehículos, asesores y estrategias, y entonces se puede conjuntar una interesante combinación de algo que nos lleve a corto, mediano o largo plazo a conseguir aquellos resultados que muchas veces estamos buscando, ya sea para el retiro, para complementar, para crear portafolios de inicio o de
experiencia, etcétera, y podamos así tener esta diversidad de opciones. Incluso en el extranjero va a venir una empresa que nos va a presentar inversiones en el extranjero. Wow, pues esto es impresionante. Por favor, te invito a que participes en este evento y te enteres para que puedas tomar mejores decisiones, porque lo que mencionaste hace unos minutos de la responsabilidad, sobre todo de las nuevas generaciones, de generar su propio bienestar para el futuro, pues es a través de esto. Exactamente, tenemos que tomar esa responsabilidad, esa conciencia de que solamente a partir de estos años que ya simple y sencillamente ahorita los menores de 45, como tú mencionabas, pues ya no existe este esquema de pensiones. La mayor parte de estas personas ya estamos en la famosa ley del 97 para adelante, y si no construimos nuestra propia, por ejemplo, pensión, jubilación, retiro, los empresarios y los emprendedores que están de moda pues son los más sensibles a esto, porque le apostamos todo a los negocios, incluimos todo nuestro esfuerzo, todo nuestro capital, toda nuestra inversión en nuestro propio negocio. ¿Y quién dice que mañana la legislación, ahorita que está de moda este tema, las normas o los impuestos no van a cambiar la realidad de estos negocios y de estas oportunidades? Aranceles, ¿no? Y acuérdense que hoy con la inteligencia artificial y los cambios tan rápidos por la tecnología, a veces ya no podemos ver más allá de 10 años. Ya ese es el horizonte muchas veces de un negocio a largo plazo. Y si tenemos estos plazos tan cortos, pues tenemos que pensar en otras formas, en otros vehículos, en otras alternativas, tener fondos de resguardo, tener un fondo de retiro personal. Y si somos empresarios o emprendedores, creo que mucho más importante esta fórmula para que podamos así tener en un momento dado recursos para poder pues tener una vejez saludable, una etapa madura, donde mucha gente piensa equivocadamente, te lo digo en las asesorías que hago. La gente piensa equivocadamente que como ya va a tener menos gastos o como sus hijos ya van a ser fuera del nido, como se le dice, pues ellos ya no van a tener tantas necesidades, y al contrario, es cuando más necesidades tienes por los temas de salud que hoy día son tan costosos, ¿no? Entonces, está de moda también por esta falta de conciencia, pues estas enfermedades como la diabetes, el cáncer, etcétera, y son etapas donde se requiere tener esa previsión de recursos financieros suficientes para poder tener pues un bienestar. Claro, es un cambio de visión completo, ¿no? Porque para los que ya están en esa edad donde ya todo les duele, pues requieren recursos para eso, pero eso se puede evitar tomando decisiones a muy temprana edad. O sea, si tú desde muy temprana edad eres consciente de que de ti depende tu bienestar en ese futuro, pues entonces en lugar de ir y gastarte 500, 600 pesos en ir de fiesta el fin de semana con los amigos, pues te guardas una parte para divertirte, pero te guardas otra parte que sabes que tiene que ser intocable y trabajado hasta cierto momento en tu vida. Y por otro lado, pues cuidas tu salud, ¿no? Cuidas tu alimentación, haces ejercicio, duermes mejor. Todo emociones. El trabajo emocional es fundamental. Hoy ya la ciencia corrobora que más del 80% de todos esos padecimientos, un infarto, la diabetes, la hipertensión, tienen motivaciones emocionales, el origen es emocional. Entonces, todo esto que estás compartiendo es sumamente importante, porque al final, si soy consciente de todos estos temas más como en un entorno completo, holístico, pues me doy cuenta que el dinero es parte de eso. Claro. Y que depende de cómo yo, pues literal, lo invierto, lo uso, lo desarrollo, lo hago crecer. Tengo esta capacidad de manejar el riesgo. Claro. Porque al final, ya sea que lo meta en temas inmobiliarios, con alguna mezcla de empresas, ¿no? Lo tenga en el colchón, hay un riesgo, ¿no? Sí, el riesgo en el colchón es el más alto, porque ahí la inflación nos lo está comiendo, ¿no? Y los gastos y a veces la administración en las cuentas no es el mejor esquema para tenerlo. Sin embargo, creo que es muy importante que entiendan que va a haber una gran diversidad de expositores. Tenemos más de 10 personas que están acompañándonos. Va a haber stands, va a haber varias cosas como para que la gente se acerque, resuelva sus dudas y tenga de cerca esa experiencia de estas personas. Va a estar Carlos Muñoz aquí en Querétaro, así que aprovechemos esta oportunidad de tener todo en este mismo espacio, ¿no? Y tener ese acercamiento, esta proximidad con estas personas que, como les decía, ya pasaron por todo eso y ahora pueden ofrecernos la oportunidad
de tener mejores decisiones, ¿no? Y tener siempre, yo siempre recomiendo tener un conocimiento, precisamente una conciencia de nuestro perfil. Quiénes somos, a dónde queremos ir, cuáles son nuestros objetivos, quiénes conforman nuestra dependencia económica, porque a veces eso también es importante. No es lo mismo una persona, a lo mejor joven, pero que ya tiene 3 hijos, o a lo mejor un adulto mayor que ni siquiera tuvo hijos. O sea, es una diferencia muy importante. Obviamente también puede ser el caso totalmente inverso, ¿no? Si somos hombres, mujeres, con hijos, en qué edades, cuánto tiempo les queda de esa dependencia económica, y en base a eso, definir un perfil financiero y formar un plan, ¿no? Para poder empezar a atacar todos los posibles temas donde va a ser importante tenerlo, como puede ser el retiro, tal vez el viaje, tal vez la casa, tal vez el coche, todas esas cosas que también se valen, no en este frenesí tal vez de gastos y de desperdiciar dinero, sino de tener esta planificación y con esa planeación pues poder tener una ejecución mucho más asertiva de nuestros objetivos. Y además ser consciente de que si tú lo haces bien, le estás dejando primero un modelo, un patrón de ejemplo pues a las futuras generaciones, pero también una base para que esas futuras generaciones no tengan que empezar desde cero, sino que tengan una base un poco más sólida para continuar con esa expansión de esa fortuna que tú estás empezando a hacer. Exacto. Ahora, déjame mencionar también que en las previas ediciones que fue en el Centro City Banamex hace un par de años y también aquí en Querétaro en el Club de Industriales, en esta ocasión lo vamos a organizar en el Centro de Congresos. Creo que también es una sede fantástico, fabulosa como para que podamos tener pues toda la comodidad, todas las componentes juntos ahí para poder tener una gran experiencia en este evento y también compártala con más personas. Creo que la conciencia financiera y esto que platicabas también depende mucho de cómo nosotros podamos, dentro de esa responsabilidad, entender que también es nuestra responsabilidad compartir esta información, no solo con esas próximas generaciones, con amistades, con probablemente personas que todavía tengan la oportunidad, como tú bien decías, de comenzar a tomar decisiones asertivas desde ahora y así este tipo de programas pues poder compartirlos y tenerlos mucho más de cerca con personas que también probablemente puedan seguirlos llevando a más y más personas y así socialmente esta responsabilidad también la podemos ejercer y pues cambiar esos hábitos y esos patrones todos juntos, ¿no? Importantísimo, y ahorita en mi mente están todos aquellos que son profesores, maestras, maestros de nivel de secundaria, nivel de preparatoria. Es sumamente importante que tú comprendas cómo hay estas otras opciones del manejo financiero, económico, personal, para que se lo puedas trasladar a tus alumnos. Acabo de ver un video fantástico, me encontré en a mí me encanta todo esto de las redes, porque depende de lo que tú te guste ver, es lo que vas a encontrar, ¿no? Entonces, un maestro que sus alumnos son de tercero de primaria y tiene una dinámica en donde manejan dinero obviamente de juguete, pero ellos van ganando como puntos en cuanto el arreglo del salón, los materiales, tiene como ciertas reglas y sobre eso cada quincena les paga o les cobra y están aprendiendo a usar el dinero. Es padrísimo, o sea, si tú desde el tercer nivel de primaria, aunque en tu casa no te den ni dinero, pero tú en el salón ya haces tu manejo de billetes, de monedas, de tarjetas, pues vas adquiriendo una conciencia. Entonces, pues también vayan, si tienes jóvenes a tu alcance de ese nivel de finales de secundaria, preparatoria, por supuesto universitarios, pues llévalos, invítalos para que asistan y empiecen ya a generar esta conciencia del dinero. ¿Cómo se pueden adquirir boletos? Cuéntanos. Gracias. Pues tenemos una página web que se llama inversioninteligente.lat, de Latinoamérica.lat. Y ahí podemos tener, tanto ver quiénes van a estar como expositores, también tenemos algunos patrocinadores que nos traen estas mismas opciones para invertir, etcétera. Y quienes de esos conferencistas, pues me interesan como para tomar pues notas y poder tener acceso a sus charlas, a sus conferencias. Vamos a empezar desde las 9:30 de la mañana. Vamos a tener un espacio ahí para networking, también acercarnos con personas afines, poder platicar sobre todos estos temas tan interesantes. Y después vamos a tener conferencias durante el día y vamos a tener algunos espacios como para que la gente pase a los stands y pueda involucrarse más y resolver sus dudas, conocer a profundidad.
Y vamos a tener continuidad de estos eventos también para que la gente siga educándose financieramente, siga obteniendo estos hábitos, empiece a invertir. Vamos a tener una mesa de información sobre el cash flow para que Súper. puedan asistir Una al gran cash flow que estamos experiencia. asistiendo Ujú. y de esta manera seguir promoviendo esta educación financiera, ¿no? Y sobre todo, pues vamos a tener la posibilidad de que las personas salgan del evento ya con un portafolio de inversión, digamos, y puedan tener estas opciones aterrizadas y bien detalladas como para que pues puedan comenzar a obtener ganancias también. Maravilloso. Entonces, repiten nuestra página. Ahí pueden hacer la compra de sus boletos. Ahí pueden adquirir sus boletos www.inversioninteligente.lat. Excelente. ¿Y hay diferentes costos del boleto? Hay un par de opciones básicamente, que es el pase VIP, que es poder tener también la oportunidad de compartir más a detalle con los expositores y así poder convivir con ellos, sacarse fotografías, estar ahí conviviendo y tener estos espacios que no son tan comunes, por ejemplo, de acceder a nuestro máster Carlos Muñoz y a todos los expositores y así de esta manera pues poder acercarse a ellos, ¿no? Y tenemos el pase general, que básicamente son las dos opciones, y también invitarlos a que adquieran su pase con anticipación. Ya sabes que somos previsores, somos planeadores, así que te ofrecemos No un ir el precio mero día, especial, a no ir el mero día a buscar el boleto y tener ahí la fila toda larga, ¿no? Entonces con esto podemos tener un precio más accesible, bastante importante, casi un 30% menos si adquieres tu pase con anticipación y ahí mismo puedes hacer el pago en efectivo, por transferencia, por depósito, en ventanilla, como quieras. O sea, tenemos todas las opciones para que no haya pretextos Claro. para estar en el evento. Pues no hay pretexto, nos vemos ahí el día 13 de junio desde las 9 de la mañana en el Centro de Convenciones aquí en Querétaro. Muchas gracias, Roy. Gracias. por la 9:30, invitación. 9:30 de la 9:30. mañana a 2 de la tarde. Perfecto. Pues muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en un camino hacia la conciencia. Te pido que si este tema te parece interesante, por favor lo compartas. Y bueno, pues contactes a Roy, que es un máster en temas de finanzas e inversiones, y allá nos vemos. Allá nos vemos en el Centro de Congresos el 13 de junio. Eso. Gracias. Bye. Estás en Metrópolis Querétaro.